Ya, chévere. Ok. O sea, tú eres Diego, ¿no? Sí, sí, ok, yo soy Diego Canales. Soy R4 en Euroair. De este mes me Ok, encargué de hacer el taller con algunos asistentes, nos estuvieron apoyando. qué bien. Y está Jesús. Claro, Jesús Sería ahorita. bueno, sería bueno si todos prenden su cámara y se presentan. Esto es algo informal, así que podemos charlar mientras que yo voy explicando algunas cosas. Ustedes pueden interrumpir. Claro, doc, se preocupen. Jesús es el que está haciendo su fellow en neurofisio Ah, sí, ¿en dónde? en México. Está en México. Ah, qué bien. O Ah, sea, él ya terminó la residencia. sí, él Doctor, es- buenas noches. Buenas noches, doctor. Soy Jesús, Hola, hola Jesús, ¿qué eh, tal? también residente del hospital también fui hace poco. Qué bien. ¿Estás haciendo neurooficio de electromiografía o también haces también EEG? Sí, ajá, también hacemos eje y potencial de esas cosas. Ah, mira, qué chévere. Y luego está Muchas Julio gracias Sánchez. por la clase. No, no se preocupen. Quiero ver. no, ¿Ustedes pueden ver mi cursor? sí, sí lo veo, doc. Ya, quiero- No, ya están ingresando mis colegas. Un momentito, doc, por favor. ya. 8:05 podemos empezar, doctor. ¿Cuánto? ¿Cómo? 8:05 podemos empezar. Ok. Ya, gracias. La doctora Becerra puso un caso con SG, ¿no? La semana pasada. Ah, sí, un estéreo electro. Creo que es el Qué primero. bien. La autora Mirna ha Sí. estado encargada del paciente. Ah, ok. ¿Qué tal? ¿Ustedes lo vieron o no? Yo solo lo fui a ver, o sea, así de pasada, porque el paciente estaba en neurocirugía y estuvieron Ah, está bien. monitoreándola ahí. Entonces me comentaron y justo fui con un colega a mirarlo. Bueno, hasta donde la doctora Mirla nos estuvo explicando, el primer día había hecho siquiera unas 15 crisis, el segundo día unas 3 y el día en que nos encontramos con ella, pues ya no tenía crisis. Y al parecer solamente hasta ese día iba a estar con el estéreo, ¿no? Luego iba a entrar a la sala y todo. Ya le iban a quitar. Sí, me comentaron que 3 días habían Sí, estipulado hacer el estéreo. 3 días aproximadamente fueron. Ah, ok. Y lograron sacar conclusiones. Hasta ahí ya no logré indagar más. La doctora Mirla era la que estos días iba a estar haciendo el informe, Ah, ok. ya que es el primero que se hace en el Perú también. Sí, pues, sí. Es un gran avance, o sea, es el primer paso. Difícil, seguro que le han luchado bastante y Sí, quizás los subsiguientes casos van a ser igual de complicados en el sentido de toda la logística, pero ya con el primero ya
se aprende un montón. Sí, Otaro. Bueno, yo creo que ahorita ya estamos unos 10. Más bien, muchas Ok, gracias. Le voy a dar su pase. Bueno, buenas noches con todos. Continuando con el taller de electroencefalograma. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar al doctor Paul Espino, actualmente neurólogo en Canadá. Nos va a dar una charla sobre patrones ictales. Doctor, muchas gracias. ok, gracias. Eh, bueno, yo soy un ex residente del Regaliati, así que encantado de poder compartirles esta charla. Disculpen que primero que se pospuso la charla y segundo que a última hora hoy cambiamos la hora, pero tuve un pequeño problema familiar, pero ya, ahora sí creo que podemos empezar. Si, si es que tienen alguna pregunta durante la charla, por favor solo interrúmpanme y aclaramos las cosas y o si no al final igual podemos hablar. La idea es básicamente mostrarles ejes porque leer ejes o sea, no es suficiente solo saber la teoría, sino la práctica es la que al final ayuda a entender y a aprender sobre ejes. Estos serían los objetivos de la charla para hoy, serían reconocer la actividad dictal, electrográfica y electroclínica, localizar esta actividad, reconocer cuándo esta es generalizada y reconocer cuándo esta es focal y si es focal, en qué parte del cerebro se proviene la actividad y luego vamos a ver algunos casos clínicos si tenemos algo de tiempo. Cuando leemos EEG, en realidad es como si estuviéramos haciendo el examen físico neurológico, entonces tiene que hacerse de una forma sistematizada y al igual que el examen físico, cuando leemos EEG, lo que uno busca es localizar. O sea, hay dos partes importantes cuando uno lee EEG. La primera es reconocer los patrones, reconocer que es normal, reconocer que es un artefacto, reconocer las variantes normales y empezar a reconocer lo anormal. Lo anormal lo podemos dividir entre actividad lenta anormal o actividad epileptiforme, ¿no? Y yo creo que de eso ya han hablado bastante y dentro de la actividad epileptiforme podemos ver actividad epileptiforme interictal, pero también la actividad epileptiforme ictal. Entonces empezaremos con la definición, qué es una crisis electrográfica y qué es una crisis electroclínica. Se define crisis electrográfica cuando tenemos una descarga epileptiforme que se repite en un promedio de 2.5 Hz y que dura más de 10 segundos. Es decir, que en 10 segundos, o al menos 10 segundos, uno va a tener más de 25 descargas epileptiformes. La otra definición es cuando tienes un patrón que tiene evolución y que dura más de 10 segundos. Luego vamos a ver cómo definimos evolución. Pero estas son las definiciones electrográficas, los criterios electrográficos para decir que es una crisis. Unas descargas que se repiten a más de 2.5 Hz y que duran 10 segundos, o un patrón que evoluciona y que dura más de 10 segundos. Cuando hablamos de una crisis electroclínica, lo definimos cuando existe una semiología que nosotros sabemos, ¿no? La definición de una crisis epiléptica es una semiología que se repite de forma estereotipada, ¿verdad? Entonces, si es que hay una sospecha de que una semiología es por crisis epilépticas y esta se correlaciona en el tiempo con la actividad electrográfica que nosotros pudiéramos ver, independientemente de la duración, también se clasifica como una crisis electroclínica. O si tienes un EEG y tienes una sospecha clínica que quizás el paciente está teniendo una crisis, en donde realmente no es certero que el paciente esté teniendo una crisis, que pudiera ser una crisis dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, si tienes un paciente que está confuso y luego tienes una actividad electrográfica que no cumple los criterios de crisis electrográfica, pero que tú dices, oye, hay muchas puntas en este eje, dices, ok, esto puede ser una crisis electroclínica y tú intentas un tratamiento con una medicación anticrisis epiléptica y luego si el eje mejora y el paciente mejora clínicamente, luego también uno puede decir en retrospectiva que eso fue una crisis electroclínica, ¿no? Así puede ser confusión, o puede ser afasia, o puede ser síntomas visuales, etcétera. Entonces, cuando decimos de crisis electrográfica, necesitamos que la actividad dure más de 10 segundos, ya sea como A o como B,
pero cuando hablamos de crisis electroclínicas, no importa el tiempo si es que hay una correlación clínica, ¿no? Un paciente puede tener una mioclonía que dura solo segundos o menos de un segundo y luego se correlaciona con una punta en el eje y decimos que eso es una crisis electroclínica. Otras características que son importantes cuando hablamos de crisis electrográficas es que la actividad que representa una actividad de crisis, una crisis electrográfica es diferente al ritmo de fondo del eje que tiene el paciente, ¿no? Es como que hay un cambio de su ritmo de fondo a una actividad nueva, ¿no? Y lo otro que siempre debemos tener en cuenta es que así como la actividad anormal lenta o la actividad intelectual epileptiforme, en la actividad ictal, también la actividad debe seguir un campo eléctrico, ¿no? Es decir, si tienes la actividad que la estás viendo en F8, esperas que quizás FP2 o que quizás F4 o que quizás T4 también se vea afectada, ¿no? Tienes la actividad que está en F8, pero luego tienes algo en F3 o por ahí en O2, entonces como que no sigue un campo cerebral eléctrico, entonces en esos momentos uno también debe cuestionarse que esta actividad viene del cerebro y quizás es una actividad que el eje está capturando, pero de otro lado, ¿no? Un artefacto. Puede ser fisiológico o no. Eso ya también lo han visto antes. Vamos a un poco explicar con ejemplos estas definiciones. Empezaremos con la definición de crisis electrográfica cuando decimos más de 2.5 Hz, ¿no? Este es un diagrama, entonces aquí en 10 segundos uno empieza a contar, ¿no? Cada una de estas descargas cumple el criterio para decir que es una descarga epileptiforme, ¿no? Lamentablemente aún no han hecho la charla con Manuel, donde él va a explicar seguramente cuáles son los criterios para definir una punta o una actividad epileptiforme, pero aquí van a ver que uno de los criterios es que esta actividad es puntiaguda, entonces esta es puntiaguda, sí. Otro de los criterios es que es asimétrica. Ustedes ven la fase ascendente y la fase descendente no son iguales, esta quizás es más corta y esta es más larga. El otro criterio es que a veces se sigue de una onda lenta, quizás en alguna de estas se puede ver, el otro criterio es de que disrumpe la actividad de fondo, aquí no se ve claramente, y el otro criterio es que tenga un campo cerebral, ¿no? Que se correlacione con un campo eléctrico cerebral. Bueno, en este caso hay muchas puntas, algunas de ellas son quizás ondas agudas, la diferencia es solo la duración, una punta dura menos de 70 milisegundos y una onda aguda entre 70 y 200 milisegundos. Pero para este ejemplo, si comenzamos a contar aquí, vamos a ver de que en promedio en 10 segundos existen más de 25 descargas epileptiformes y esto ya califica como una crisis electrográfica. Entonces, no necesariamente en cada segundo debe haber 2.5. Acá hay 2.5, en algunas hay 2 y en otras hay 3. La idea es que al final, en los 10 segundos, haya 25 descargas epileptiformes para considerar una crisis electrográfica. Este es un ejemplo, este es un paciente que fue admitido en realidad por estatus epilépticos, pero solo para mostrarles, ¿no? Acá en el recuadro rojo hay 10 segundos y si uno cuenta acá las puntas, hay 27 puntas, entonces en 10 segundos esto es una crisis electrográfica. Si contamos toda la época, es más de 10 segundos. En este caso, para definir estatus epilépticos, esto debe durar o más de 10 minutos o en el caso de estado epiléptico no convulsivo, o que ocupe al menos el 20% de una hora de grabación. Entonces vamos ahora a ver la siguiente definición de crisis electrográfica basado en el patrón de evolución. Cuando hablamos de que una actividad está evolucionando, es porque existe cambios, al menos eh, en dos de estas en dos de estas tres características, cambios en frecuencia, cambios en morfología o cambios en la localización. Entonces tiene que haber al menos dos de esos tres cambios. ¿Cómo definimos que la actividad evolucionó en frecuencia? Cuando hubieron al menos dos cambios consecutivos en lo que respecta a la frecuencia. Estos cambios consecutivos deben ser en la misma dirección, es decir, incrementando en frecuencia o disminuyendo en frecuencia. Y cada cambio debe ser al menos de 0.5 Hz. Es decir, tienes una actividad a 2 Hz que se incrementa a 2.5 Hz y que luego se incrementó a 3 Hz, entonces esto cumple el criterio para decir que la actividad evolucionó en frecuencia. Respecto a la morfología, igual tiene que haber dos cambios consecutivos de cambios en la morfología. Y en la localización, igual, dos cambios consecutivos que,
que la actividad involucre otros electrodos, ¿no? Ahorita vamos a ver con ejemplos. Entonces, esto es en cuanto a frecuencia, ¿no? Los cambios, como les dije, en la misma dirección, de al menos 0,5 Hz, y que debe persistir cada cambio por al menos 3 ciclos. Es decir, si tienes una actividad de, de 1 Hz, debe repetirse 3 veces. Si tienes una actividad que es 2 Hz, debe repetirse, cada onda debe repetirse al menos 3 veces, ¿no? Y entre cambio y cambio, la actividad no debe durar más de 5 minutos, ¿no? Este es un ejemplo esquemático. Entonces vemos aquí que en la primera parte es como que una actividad que está a 5 Hz, este es un segundo y contamos uno 2 3 4 5. Ok, nos olvidamos ahorita de la morfología, pero esto es 5 ondas, ¿no? Es decir, 5 ondas en un segundo. Y luego estas 5 ondas cambió a 3 Hz. Ahora tenemos 3 ondas por segundo. Y cada onda se repite 3 veces, ¿no? O sea que al menos persistió 3 ciclos. Y luego esta onda que es de 3 Hz pasó a ser de 2 Hz. Aquí, ¿no? Un segundo y hay 2 Hz. Entonces, esta onda de que es 2 Hz se repitió 3 veces, es decir, al menos 3 ciclos. Entonces, esta actividad ha evolucionado en frecuencia, ¿no? De 5 Hz a 3 Hz, de 3 Hz a 2 Hz. Acá igual, otra actividad. Entonces, aquí ven que es una actividad sinusoidal, que nosotros le llamamos una actividad rítmica, primero en una frecuencia teta, que evolucionó a una actividad rítmica en una frecuencia delta, ¿no? Rítmica o monomórfica porque esta onda se parece a esta onda y esta onda se parece a esta onda, ¿no? Y además rítmica porque entre onda y onda no hay ningún espacio, ¿no? Entonces es un continuo. Eso le llamamos también actividad rítmica, que evolucionó de delta a teta. Y aquí es una actividad que evoluciona, pero en forma de puntas, ¿no? De 5 Hz a 3 Hz y luego a 2 Hz. Entonces, independientemente de la morfología, debe haber un cambio en las frecuencias para llamar que hay evolución en frecuencia. Evolución en morfología es un ejemplo esquemático también, como de ondas rítmicas a una frecuencia de delta, que es 2 Hz, cómo cambia a una segunda frecuencia, es como que tuviera un notch en la parte superior de la onda y esto se evoluciona a una actividad claramente de puntas, ¿no? Entonces hay 3 morfologías, cada morfología nueva persistió por al menos 3 ciclos y al final tenemos 3 tipos de ondas y esto ya cumple para decir que hubo una evolución en morfología. En la evolución en la localización, igual tiene que haber 2 cambios consecutivos. Por ejemplo, aquí esta actividad involucra más FP1, F7, pero luego vemos que pasa a involucrar más ahora T7, P7, P7-1, región más temporal posterior. Entonces ya aquí abarcó todo lo que es los electrodos de la región temporal derecha, pero luego también acá abarcó la región, perdón, izquierda y también acá abarcó los electrodos parasagitales izquierdas, ¿no? Esto ustedes se familiarizan ya con los montajes y con los canales, cuál es izquierdo, cuál es derecho, ¿no? Estoy asumiendo eso. Pero si no está tan claro, me avisan y puedo profundizar un poco más. No, este es otro gráfico para ejemplificar cómo qué es una crisis electrográfica en base a evolución. Como ven aquí, está más la actividad, esto es izquierdo, derecho y los canales centrales, ¿no? Temporal izquierdo, temporal derecho, parasagital izquierdo, parasagital derecho. Entonces, si ven en la parte posterior de la primera cadena de electrodos, no sé si les estoy mover esto. Entonces ven que aquí existe una punta que invierte fase en P7. Aquí, acá también se ve, que abarca quizás un poco de P3 y O1, entonces P7, 1, P3. Y luego esta actividad, como cambia, se hace una actividad más desde puntas seguidas, con algunas ondas lentas. Luego se hace una actividad diríamos, de polipuntas, ¿no? Sobre la misma región y luego cambia a una actividad más rítmica. Es decir, hay diferentes morfologías, hay diferentes frecuencias y también hay, empieza a evolucionar en cuanto a la localización, porque acá estaba como que en la región posterior izquierda, del cuadrante posterior izquierda, pero también después mira cómo abarca las regiones centrales. Entonces, esto cumple para decir de que hubo evolución en frecuencia, en morfología, pero también en localización.
Este es igual, otro, para que vean, acá solo se ha comprimido varias épocas del eje, pero para que vean cómo evoluciona la actividad, ¿no? Se ve claramente cómo va cambiando en frecuencia, es decir, acá es más frecuencias más lentas y acá frecuencias más rápidas, pero también cómo va evolucionando en cuanto a la localización, cómo involucra otras áreas y, y quizás también un poco en la morfología, ¿no? Pero al menos necesitas dos de tres, ¿no? Frecuencia, morfología y localización. No se incluye acá amplitud para considerar de que la actividad está evolucionando. Es decir, si solo incrementa en amplitud o disminuye en amplitud, eso no cuenta como evolución. ¿Ok? En cuanto a las crisis electroclínicas, entonces vamos ahora a ver ejemplos de cuando existe una semiología que se correlaciona con algún patrón electrográfico. Por ejemplo, aquí este es un esquema de que hay puntas, con cada punta hay como que una contracción, ¿no? Puede ser un clonus o puede ser una mioclonía. Entonces, no importa la duración, solo importa de que cada actividad se correlaciona con la semiología. Entonces, esto califica como una crisis electroclínica o a veces aquí, ¿no? Se correlaciona estas ondas con una contracción. También esto aplica para decir que es una crisis electroclínica, ¿no? Y el otro ejemplo es cuando una actividad electrográficamente no cumple los criterios para decir que es una crisis electrográfica. ¿Por qué? Porque no es más de 2.5 Hz por segundo en 10 segundos o porque no evoluciona. Entonces, esto no puedo decir que es una crisis electrográfica, pero yo puedo decir, oye, esta actividad es muy frecuente y el paciente está confuso y no tengo otra explicación para su confusión, o el paciente está fásico y esto es en la región temporal del hemisferio dominante, especialmente en la región temporal neocortical. Entonces, quizás yo sospecho de que sí esto explica sus síntomas, quizás el paciente está teniendo crisis. Ok, cuando yo sospecho, hago una prueba terapéutica, le doy una medicación de crisis epiléptica, luego si el paciente clínicamente mejora y si él mejora, hacemos el diagnóstico de una crisis electroclínica retrospectiva. Este es un ejemplo, entonces aquí lo que ven es cómo existe una actividad que está en F3, C3, C3, P3, o sea, básicamente es más C3, que no podría describirla como que es una actividad semirrítmica, que tiene algunas puntas entremezcladas ahí. Uno dice, no parece que evoluciona, no tiene más de 2.5 Hz, pero el paciente está teniendo en su mano derecha algunas clonías o algunas mioclonías. Entonces esto se correlaciona con esto y esto también cumple los criterios para decir que es una crisis electroclínica. Acá una paciente igual que tiene estas puntas aquí que se repiten de forma periódica. Entonces, acá hay otro concepto importante, ¿no? Estas puntas o ondas agudas decimos de que son periódicas, ¿por qué? Uno, porque esta misma onda se repite, esta onda se parece a esta onda, se parece a esta onda, se parece a esta onda, ok, tiene casi la misma morfología. Y se repite casi a un intervalo regular, es decir, yo diría a un hertz, uno, pum, 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 pum. Y entre onda y onda existe una actividad diferente, ¿no? Entonces, esta onda, una actividad diferente, la misma onda, una actividad diferente, la misma onda, a eso lo llamo una actividad periódica, que es contrario a una actividad rítmica, que es una onda, no nada, y consecutiva otra misma onda, consecutivamente la misma onda, consecutivamente. De esto llamamos actividad periódica y lo otro es actividad rítmica. Y la actividad periódica puede ser puntas, polipuntas, ondas agudas o incluso ondas lentas periódicas. Pero aquí otra vez, ¿no? Vean de que a veces mirando el eje, vemos que esto es del cerebro, tiene la actividad periódica lateralizada sobre el hemisferio izquierdo, y en el hemisferio derecho vemos esta actividad que es de frecuencias más rápidas, de menor voltaje. Entonces, aquí esto quizás uno podría confundirse y decir, oye, son polipuntas en el otro lado, ¿no? Pero en realidad ya ustedes van a ver que esto es un artefacto muscular, ¿no? Entonces vemos artefacto muscular, eso nos haría sospechar que quizás el paciente está teniendo alguna clínica, ¿no? Y acá te dicen de que el paciente está teniendo algunos movimientos en su extremidad y luego en su cara, ¿no? Entonces, esta es una actividad electroclínica. Aquí para resaltar cómo está la actividad periódica y aquí el artefacto muscular debido a algunas clonías que está teniendo el paciente.
Les voy a mostrar algunos ejemplos de crisis. No sé si alguien quisiera participar o quizás yo avance y luego en los casos les pido que participen. Entonces aquí otra vez, lo primero que tienen que hacer cuando ven un eje es ver el montaje, antes ver los filtros, ¿no? Es decir, que todo esté, el filtro de baja frecuencia a 1 Hz, el filtro de alta frecuencia 70 Hz, el notch desactivado, el tiempo de base 30 milímetros por segundo y la sensibilidad en 7, que uno lo puede ir cambiando y luego se fija el montaje que te presentan. Este es un montaje doble banana con los canales temporales encima de los canales parasagitales y se está primero izquierdo, luego lado derecho, lado izquierdo, luego derecho y siempre tener los electrodos centrales, ¿no? Y acá lo que llama la atención es uno, que hay mucho artefacto muscular, pero luego, si ustedes ven, si se alejan un poco de la pantalla, van a ver que hay una actividad diferente aquí, ¿no? Que es una actividad que empieza quizás a 3 Hz, una actividad rítmica de 3 Hz de unas ondas sinusoidales y que luego van cambiando en morfología y luego van propagándose a otras áreas también, acá les he mostrado. Entonces ahí empieza una actividad diferente al ritmo de fondo que estaba acá y luego vemos de que posteriormente cómo esa misma actividad se va propagando desde la región temporal derecha a las regiones parasagitales derechas y también a las regiones centrales, es decir, evolucionó en localización y también ven aquí cómo existe una frecuencia de 3 Hz que se va incrementando. Es más de, si contamos acá es 1, 2, 3, 4 Hz. Y también va propagándose hacia el hemisferio izquierdo. Y siempre, no, y también va cambiando de morfología, ¿no? Dijimos que era una actividad rítmica a un inicio y se va volviendo como que más puntiaguda de luego. Otra cosa que hay que ver siempre en el eje, no olvidarnos del EKG. Vemos cómo el EKG primero está a una frecuencia de 1 Hz quizás, pero luego hace una taquicardia al final de la crisis. Y aquí vemos también que eh, la actividad un poco se ve oscurecida por estos artefactos que se ve aquí muscular, que va intermitentemente. Y esto es seguramente porque el paciente está teniendo como algunos automatismos orales quizás y que hacen, provocan este artefacto muscular. Entonces, ya viendo el eje, nada más uno dice que esta es una crisis, cumple los criterios de crisis electrográfica, pero también al ver el artefacto muscular, uno ya está pensando que el paciente está teniendo algunos síntomas motores. Este es otro ejemplo. El primero fue una crisis temporal. Este, este es otro ejemplo. Entonces, si ven los primeros segundos, ves como que existe una actividad lenta en una frecuencia delta, quizás un poco de mayor amplitud en el hemisferio izquierdo comparado con el derecho. Siempre comparen izquierdo con derecho. ¿No? Si comparas esto con esto, esta tiene un poco de mayor amplitud, esto con esto igual. Pero en el lado derecho pareciera también que existe aquí una punta. Pero si va más allá, casi en la segunda parte de este trazado, es como aparece una actividad rápida, sobre todo aquí en el electrodo FP2, F8. También se ve acá en FP2, F4, F4, C4, ¿no? Entonces ya reconocieron que existe un patrón diferente, que es esta actividad rápida de bajo voltaje, y luego localizan, ¿no? Entonces está aquí FP2, F8, ¿ok? Está F8T4 que no se ve mucho, entonces esta actividad es más FP2. ¿Dónde hay otro FP2? Aquí hay otro FP2, entonces también esto confirma de que esta actividad viene de FP2. Pero también está afectando F4, C4 y luego C4, P4 aquí. Pero si ven aquí P4.2, quiere decir que no hay la actividad aquí, es decir que P4 no se afecta, sino que aquí la actividad que vemos es más de C4, es como que un inicio frontocentral, pero luego también afecta las regiones sagitales y luego afecta también más posterior en el hemisferio derecho, ¿no? Entonces ahí vemos, es como ya la actividad va evolucionando, ya agarró casi todos los electrodos parasagitales en el lado derecho y la región sagital, y se va mezclando con algunas puntas, ¿no? Esto es una crisis frontal y luego cómo termina, va cambiando de frecuencia, las puntas ahí. Y acá termina la crisis y otra cosa que hay que ver siempre es qué pasa después de la crisis y muchas veces existe un enlentecimiento, ¿no? Entonces, si ustedes comparan esta región izquierda con esta región derecha, acá como que está un poco más atenuado, ¿no? Como que está atenuado, atenuado, en cambio acá hay ondas, ¿no? Hay onditas, onditas, onditas. Quiere decir que el lado derecho
está atenuado en los electrodos parasagitales. Si comparan el lado temporal, perdón, en la región temporal, si comparan acá el parasagital izquierdo con el parasagital derecho, quizás el derecho también está un poco más atenuado con comparado al izquierdo, pero aquí es claramente donde se ve cómo las regiones frontocentrales del lado derecho están mucho más atenuadas que las regiones perdón, las regiones temporales del lado derecho están mucho más atenuadas que las regiones temporales izquierdas, frontotemporales, ¿no? Entonces, a veces cuando el inicio no es claro, inicio y tal, una de las formas de ver quizás de dónde inició la crisis es ver en el posictal si qué lado se atenúa más, ¿no? No es certero, pero te da alguna idea quizás. Vemos la atenuación. Este es otro ejemplo. Este es ahora una crisis, pero del otro lado, ¿no? De la región frontal izquierda. Pasar esto ya por el tiempo, pero ven claramente cómo la actividad evoluciona. Y a veces, si es que, por ejemplo, acá ustedes no notaron la crisis, si ustedes se van a la siguiente época, es claramente, ¿no? Creo que esto es muy obvio, que hay muchas puntas en la región del hemisferio izquierdo, especialmente en la región anterior frontal. Entonces, cuando tienen esto, siempre lo siguen hacia atrás y dices, ok, ¿dónde empezó esto? Lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen, lo siguen. Y dices, oh, mira, quizás la actividad empezó a cambiar por acá, ¿no? Entonces, a veces uno ya encuentra la crisis cuando está muy obvia, pero si quiere saber de dónde vino, entonces regresa y empieza a analizar ya desde aquí, empiezas a cambiar montaje y ver de dónde es que viene la crisis, ¿no? Sobre todo cuando estás leyendo un eje de un paciente que está siendo evaluado para evaluación prequirúrgica, en donde el inicio y tal es muy importante. Vamos a pasar esto. Ah, este es otra crisis frontal, solo para decir, acá el paciente está dormido, se ven usos de sueño y luego se despierta y existe una atenuación generalizada y luego mucho artefacto muscular, ¿no? Esto es una de las cosas que a veces es difícil localizar o lateralizar cuando tienes semiología frontal, porque la actividad se oscurece con el artefacto muscular, ¿no? Y a veces algunas veces los patrones ictales de focos profundos, o a veces de focos mesiales, o a veces frontales, puede ser solo atenuación de la actividad. Es decir, tienes el ritmo de fondo aquí, y luego se atenúa toda tu actividad, y recién empieza, puedes ver después una actividad más clara. Pero la atenuación puede ser un inicio ictal en el electroencefalograma de superficie, y quizás solo refleja de que es una actividad de muy bajo voltaje que no se ve aquí, pero si uno pone estereoelectroencefalografía, quizás se ve una actividad de bajo voltaje rápido, ¿no? Pasar esto. Ya, esta era una paciente que tenía una epilepsia insular y vemos ahí, tenía mucha semiología frontal. Ahí ven como hace posturas distónicas, asimétricas. Tenía otros síntomas también, pero en el ECG al final se vio de que era una paciente con epilepsia insular. Ok, aquí, si se ponen hacia atrás, si miran hacia la parte final del eje, van a ver notar una actividad rápida, sobre todo en las regiones occipitales. Si ven esta actividad aquí en T6 o 2, T6 o 2 aquí, pero también en T5 o 1. Quizás empezó antes aquí. Para el uno va más atrás, quizás esta actividad estaba aquí, ¿no? En el segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el segundo 6 ya se ve una actividad rápida en T6 o 2, poco menos en T6 o 1, que duró 2 segundos, pero luego desapareció. Y luego siguió la misma actividad difusa, lenta que tenía el paciente incluso antes, pero aquí otra vez empieza a aparecer, se ve aquí otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo localizas esto? Dices T6 o 2 aquí, entonces puede ser T6 o puede ser O2. ¿Dónde está otro T6? Aquí arriba, T4, T6, pero no se ve en T4, T6. Si no se ve en T4, T6, y si se ve en T6 o 2, quizás esto es de O2. ¿Dónde hay otro 2? Bajas acá, T4, 2, y también ves la actividad. Entonces el electrodo en común es el O2, y el mismo análisis haces para el lado izquierdo y vas a ver que el electrodo en común es el O1. Se ve una actividad rápida de bajo voltaje. Y si lo perdiste ahí y no lo viste, pues la siguiente época ahí se ve más claro, ¿no? Entonces se ve cómo esta actividad incluso empieza a evolucionar a puntas, ¿no? Si ya lo viste acá, regresas y ves, pues, ¿dónde empezó esta actividad? Y es una forma de saber el inicio y tal. Esto quizás lo van a repasar cuando hagan actividad interictal, pero cuando uno localiza en el montaje bipolar, uno busca la inversión de fase y donde está la inversión de fase es donde
el electrodo en común de inversión de fase es donde la actividad proviene, ¿no? Pero existe algo que le llaman la actividad del final de la cadena, ¿no? Es decir, en estos electrodos, el FP1 es el inicio de cadena y el O1 es el final de cadena. Entonces, si tuvieras una actividad que viene de uno, no hay otro uno en este montaje para comparar si la actividad viene de unos. O sea, no podemos ver la inversión de fase en uno aquí, pero las puntas miran hacia abajo, es decir, que uno es más electronegativo. Si uno hiciera un coronal occipital, va a ver la inversión de fase en O1. Eso quizás lo van a ver mejor cuando hagan la actividad intelectual con Manuel. Entonces, esos eran algunos ejemplos de actividades electrográficas y actividades electroclínicas. Ahora, ¿cuándo es que cuando yo utilizo mi prueba terapéutica para definir? Por ejemplo, esta era una paciente que tenía un tumor temporal derecho, la operaron y después de la operación, la paciente seguía confusa, le hicieron un EG y tenía esta actividad, como ustedes ven aquí, izquierdo parasagital, derecho parasagital, izquierdo temporal, derecho temporal y la línea media, ¿no? Ven que existe estas puntas aquí. Este mira para abajo, se cancela o mira para arriba o quizás un poquito hacia abajo. Aquí parece que hay una inversión de fase aquí es más claro en T6, ¿no? Esto es lo que le hablaba de las inversiones de fase. Este mira para abajo, pero este mira para arriba, es decir, invierte en qué electrodo en común en T6. Entonces me dice que la actividad está viniendo de T6. Y esta actividad se repite a intervalos casi regulares y entre punta y punta hay un espacio, entonces yo puedo decir que esto es una actividad estrictamente hablando, cuasi periódica, no es periódica porque no se repite en 6 ciclos, pero pues una actividad cuasi periódica, es decir, hay muchas puntas, hay como que esta actividad es periódica lateralizada en la región temporal posterior, ¿no? O del cuadrante posterior. Este es un montaje referencial, este es un montaje del average o el CAR. Entonces, si en el montaje bipolar lo que uno buscaba para localizar era la inversión de fase, en el montaje referencial lo que uno busca es quién tiene la mayor amplitud. Acá tenemos la punta. Usualmente la actividad epileptiforme es electronegativa, aunque haya excepciones. Si vemos aquí, esta punta está hacia T4, ese punto está hacia T6, está en P4, está un poquito en C4 también. Pero ¿dónde está la mayor electronegatividad? Es quien tiene la mayor amplitud, entonces diríamos que es más en T6, ¿no? Pero es como el cuadrante posterior, ¿no? Todos estos. Lo que va hacia abajo es el dipolo positivo que se puede generar, pero aquí la localización es basada en la actividad electronegativa. Y a veces se hacía más frecuente, ¿no? Incluso podía llegar a 2 Hz, pero no es más de 2,5 Hz, ya no cumple el criterio para crisis electrográfica y tampoco evoluciona. Pero yo pienso que el paciente está teniendo crisis. Pero también sabemos que si hay una lesión estructural, como un tumor, las puntas lateralizadas se pueden dar en esta lesión estructural y la lesión estructural puede explicar sin la necesidad de que el paciente esté teniendo crisis, aunque al encontrar esto uno puede sospechar de que existe un riesgo alto de que el paciente tenga crisis. Entonces, si haces un eje de rutina y ves esta actividad, lo ideal es hacer que el paciente tenga un eje continuo para ver si en algún momento el paciente está teniendo crisis, ¿no? Y en ese mismo momento uno hace, si es que sospecha que estos son crisis, una crisis no convulsiva, entonces hace una prueba terapéutica. En este caso se le dio un levetiracetam, se le cargó con levetiracetam, el eje mejoró y la paciente también clínicamente mejoró. Entonces eso confirmó de que estábamos ante una crisis electroclínica. Mm, sí, mejoró ahí. Vamos a pasar esto. Ok, eso es como que crisis focales y voy a hablarles un poco de crisis generalizadas, patrones vitales en crisis generalizadas, pero me voy a enfocar básicamente en las crisis, en las epilepsias generalizadas idiopáticas y no les voy a hablar de las epilepsias, de las cefalopatías epilépticas porque ese es otro tema y tardaríamos más en hablar, pero me voy a enfocar básicamente en esto para que tengan, la idea de esta charla es que tengan una idea básica nada más y luego ya ustedes cuando empiecen a leer quizás puedan entender un poco mejor y cuando empiecen a ver más ejes también. Entonces, estos son los 4 grupos, los 4 tipos de epilepsia generalizadas, ¿no? La epilepsia de ausencia infantil, la epilepsia de ausencia juvenil,
la epilepsia con crisis tónico-clónicas generalizadas, con solo crisis tónico-clónicas generalizadas y la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces, este es un diagrama de un paciente con crisis tónico-clónica, ¿no? Usualmente, durante la fase tónica, existe una actividad rápida, que a veces puede ser de polipuntas, luego la mayoría de estos pacientes hay un oscurecimiento por el artefacto muscular que tienen, pero si ven aquí, entre estas rayas oscuras, intermitentemente hay algunas puntas, ¿no? Empiezan a haber puntas. Si uno paraliza a un paciente que está teniendo crisis tónico-clónico generalizadas, lo que se ha descrito es en la fase tónica actividad rápida, o que puede estar precedida por atenuación, y en la fase clónica puntas, y luego una atenuación al final, ¿no? El patrón de crisis mioclónicas en un paciente especialmente con epilepsia mioclónica juvenil es de que cada vez que tiene las contracciones existe una descarga, ¿no? Usualmente son polipunta onda de 4 a 5.5 Hz, de 4 a 6 Hz, que se correlaciona con la mioclonía, ¿no? Y en el caso de epilepsia mioclónica juvenil, lo que van a ver es de que la actividad de fondo debería ser normal para la edad del paciente. Este es otro ejemplo, voy a pasarlo. La crisis de ausencia, lo que se describe típicamente es, existe una punta onda a 3 Hz, ¿no? Se ve claramente acá, acá se ha modificado la sensibilidad, pero se ve cuenta punta onda, punta onda, punta onda, es decir, 3 en un segundo, es una punta onda a 3 Hz, se ve aquí. Y esto es solo para ver de que llamamos generalizado, se ve aquí, siempre existe un predominio frontal, ¿no? Si comparas los frontopolares con los occipitales, como que la actividad se ve mucho mejor en los frontopolares. Para ver actividad generalizada, el montaje es ipsilateral a las orejas, es el mejor para ver actividad generalizada. Este es otro punta onda y a veces como estos pacientes pueden tener una actividad de alta amplitud, lo que se recomienda es disminuir la sensibilidad y ahí lo van a poder contar mejor, ¿no? Porque aquí como que se sobrepone una actividad de un canal con la actividad del otro canal debido al alto voltaje. Aquí igual, punta onda. Esto lo voy a pasar porque por el tiempo. Voy a aprovechar los últimos minutos que tenemos, nos quedan 15 minutos para ver algunos casos. Que, ¿alguien se anima? Bueno, ¿Hay algún voluntario que quiera participar? ¿algún presente quisiera comentar sobre esta época? No sé si los residentes, en neurología, neuropediatría o algunos asistentes que estén presentes. Qué tal si lo comentas tú? Empezamos contigo. Yo te ayudo. Ah, ok. Entonces, Entonces, entonces de- lo primero que tienes que ver, sí, sí lo escucho. ya, lo primero que tienes que ver es el montaje. Entonces es un montaje bipolar. Sí, doble Los banana parasagitales, doble banana, los parasagitales están arriba, izquierdo, derecho, los temporales están abajo, izquierdo, derecho y luego la línea sagital. centrales. Ujú. En Este, esta primera época, ¿hay algo que te llame la atención? me impresiona que en las regiones occipitales nos parecieron Ujú. que fueran usos del sueño. Mm, Ya, te dices por esto, actividad aquí. ajá, en los Ya, bueno, occipitales. sí, ya recuerda de que en la región occipital, si tú piensas que son usos de sueño, uno espera ver los usos de sueño en las regiones centrales. Eh, Y en la región occipital, lo que uno espera ver cuando un paciente está despierto es el claro, ritmo dominante posterior, ¿verdad? sí, sí, el Entonces, dominante. quizás eso que estás describiendo podría ser el ritmo dominante posterior, ¿no? Si lo cuentas, está en un rango alfa, entonces esto quizás es el ritmo dominante posterior. Te voy a mostrar la segunda época. Ya. Bueno, ahí está marcado. Entonces, se ve que en el A1, que es en la región de la oreja, en la región temporal izquierda, como que los electrodos de la región temporal medial, empieza a haber un cambio, ¿no? Si ves esta actividad que está aquí, en Sí. un montaje referencial, luego empieza a ver como una pequeña puntita aquí, que es una pequeña puntita aquí, una pequeña. Se vuelve más lento, ¿no? O sea, son Sí, ujú, sí, entonces ahí marcados. algo está cambiando y si uno sigue avanzando, eso, aquí.
es el montaje atrás bipolar, pero lo voy a pasar. Y aquí es más claro, ¿no? Entonces, si acá tuvieras que localizar la actividad, ¿qué electrodos están involucrados aquí? Está entre T5, T6. Tenemos que buscar Mira, Pero ese de ahí mira, es con un montaje este es un montaje referencial a PZ. a peseta, Es ¿no? decir, cada contacto se está comparando con PZ. Mira esta actividad aquí. ¿Ves mi puntero? Ujú. Esta actividad es como que de 3 Hz con una actividad más rápida superimpuesta, pero se ve como una actividad semirrítmica. Te lo estoy mostrando aquí con el puntero, ¿la ves? Sí. Esta actividad está en F7. Una Ujú. actividad similar está en A1, mira. Si ves esta actividad A1, ¿lo ves? Sí, sí, sí. No. Y un poquito también está acá en T3. Mm, Si tú ves aquí F7, T3, A1, es donde se ve mejor la actividad y quizás en las partes más anteriores en FP1 y así en F3. Entonces, esa es como que más temporal, con una propagación quizás frontal. Esto sí, ya casi al final de la crisis, ¿no? Pero F7, A1 y T3 son los electrodos que te localizan en la región temporal anterior. Y acá se ve en montaje bipolar cómo está es la misma actividad y cómo evoluciona hacia la parte final en puntas, ¿no? Esa es una crisis temporal anterior en un paciente con esclerosis mesial temporal izquierda. Es una de las más típicas. Luego voy a pasar a este segundo caso. En este segundo caso, no me acuerdo. Allá. Entonces aquí en realidad es difícil ver, parece solamente es un paciente que está despierto porque hay artefacto muscular, pero no se ve claramente el ritmo del mente posterior y mucho artefacto en las regiones posteriores. Si avanzamos aquí, ya se empieza a ver alguna actividad, pero vamos a seguir avanzando para que la vean aquí. Si la ven en O1 o 2, se ve esa actividad rápida, rítmica de bajo voltaje. Si la ven aquí en O1 sobre todo, y que también se ve esta actividad en P3, ahí se ve. Este es un montaje coronal occipital. Esto voy a pasar porque no les quiero complicar. Pero aquí se ve un poco más claro. Así que hay mucho. Si ustedes se ponen hacia atrás, vean cuál es la actividad que más resalta. Se ve esta actividad rítmica en O1 aquí, pero también se ve en T5. Entonces, como que es T5-1 que está siguiendo esta actividad rítmica antes de que todo sea artefactuado, ¿no? Es un montaje en referencial en montaje average acá. Entonces es una crisis más occipital izquierda, occipito temporal posterior, ¿no? Usarlo. Y aquí ya es claramente, ¿no? Como si ustedes ven aquí, si comparan, es como que todos los canales izquierdos temporales, paratagitales izquierdos están involucrados. Hay alguna propagación hacia los frontopolares y el occipital del lado contralateral, pero aquí la crisis es muy obvia, ¿no? Y aquí ya quizás está evolucionando a tónico-clónica bilateral. Pero la idea es cuando tengan esta actividad y es difícil localizar, vayan hacia atrás para que vean dónde está empezando la actividad. Era un paciente con malformación del desarrollo cortical, en donde tenía tejido de polimicrogiria, pero también displástico. Era una anormalidades amplias, pero sobre todo, y tenía también heterotopias, pero sobre todo en la región temporal posterior, en la unión con el lóbulo occipital, había este tejido displástico. Este es otro ejemplo, un video. No sé si alguien quiere comentar esta, es interesante. Aquí es obvio de que en los primeros 3 segundos se ve una actividad quizás subasal en una paciente joven, puede verse a veces apiculado, pero aquí existe como este pequeña salva o brote de una actividad muy puntiaguda y si ustedes ven el video, justo se correlaciona con mioclonías palpebrales, y lo ven, y ahí no, y ahí otra vez, este es un paciente con síndrome de Gibbon,
una epilepsia generalizada también. Este es otro paciente. Este es solo para mostrarles de que algunas veces la actividad focal, como ven aquí en la región temporal derecha, puede luego evolucionar a una actividad más difusa. Pero lo que quería mostrarles aquí, y luego esto como cambia, es aquí, este patrón de atenuación seguido por baja actividad de bajo voltaje rápido y luego polipuntas. Es un patrón muy típico de crisis tónicas y se ve en el video justo ahí, miren, justo ahí, ven cómo la paciente ahí adopta esa postura tónica de los dos brazos y quizás de la región axial de la cabeza y el cuello. Es un patrón de crisis tónicas. Y este es un caso para mostrarles de que a veces la actividad tal no se ve en el eje. Entonces, esta es una paciente que refería a una semiología límbica con mucho componente autonómico, crisis muy frecuentes, pero de corta duración, con muchas admisiones en su hospital de periferia, en donde no encontraban nada en el eje y pensaban que podía tener crisis psicogénicas no epilépticas, pero eran bien estereotipadas todos sus eventos. Y en el eje, cuando tenía estos eventos, no se veía nada. Y Y luego, cuando tengas esto que la semiología sugiere que es una crisis en base a la duración, en base a que siempre es estereotipado, en base a que la historia es bien congruente y no hay nada en el eje, entonces uno puede decir de que quizás el foco es profundo o que quizás el foco es pequeño, que el eje de superficie no lo permite ver, ¿no? Entonces, esta era una paciente que tenía un amartoma hipotalámico y luego le hicimos un SPECT y tal, y se vio que durante uno de estos eventos como había una hiperperfusión en el tumor, ¿no? En el hematoma. Obviamente, cuando le quitamos la medicación y después, algunos de estas crisis se, se veían o evolucionaban un patrón electrográfico temporal, ¿no? Pero el inicio y tal era silencioso aquí, el paciente estaba con el inicio, las crisis ya y no se veía nada en el eje, y posteriormente, quizás cuando la actividad evolucionaba a la región temporal, propagaba, ahí recién el eje se veía la actividad claramente. Este es otro ejemplo solo para mostrarles de que no todo lo que parece rítmico o se ve puntiagudo es crisis, ¿no? Uno de los criterios que dijimos en un inicio es que debe tener un campo eléctrico que sea congruente con una actividad cerebral. Y en este caso vemos mucha actividad puntiaguda, se repite de forma periódica, es decir, esta puntita, puntita entre comillas le voy a decir, está aquí, se repite aquí, se repite aquí, aquí, aquí. Entonces se repite a intervalos regulares y entre puntita y puntita hay un espacio diferente, una actividad diferente. Entonces esto cumple para decir que es periódico, ¿no? Pero no todo lo que parece punta y se repite periódico es anormal o es verdaderamente normal que viene del cerebro, ¿no? En este caso es una actividad, es un artefacto del EKG, ¿no? Ven que cada vez que está la puntita está el EKG. Tener el EKG es muy importante, porque puedes ahí concluir de que esta actividad en realidad es un artefacto. Luego dices, pero ¿qué pasa acá con estas ondas que parecen ondas lentas rítmicas, ¿no? Porque esta onda se parece a esta, a esta, a esta, y entre onda y onda no hay nada, no hay otra actividad. Entonces cumple para decir que son ondas de, o sea, es un hertz rítmico, ondas deltas rítmicas. ¿Y dónde está localizado? P4-2. Voy a P4, no está en P4, solo está en O2. T6 O2, O2, T6, T4, T6 no está en T4, T6, o sea, solo es O2, ¿no? Entonces, cuando uno ve que solo es en un electrodo, uno debe sospechar de que esto es un artefacto, ¿no? Porque si es el cerebro, uno espera un campo eléctrico y el campo eléctrico quizás en la mayoría de veces debe abarcar más de un electrodo, ¿no? Entonces, en este caso solo está abarcando dos. Y lo otro es que uno espera que abarque más de un electrodo, usualmente si la actividad tiene una amplitud considerable, ¿no? Esta amplitud es considerable que yo esperaría de que si es real, en la región occipital derecha, un poco afecte T6, ¿no? O quizás afecte O1, pero no se ve. Entonces esto es solo de O2 y es un artefacto
y guarda relación con el EKG, entonces este es un artefacto de pulso. Este es para mostrarles un paciente que tenía actividad periódica y cuando tienes una actividad periódica es importante hacer un eje continuo porque el 80% de estos pacientes puede desarrollar una crisis, ¿no? Y este paciente lo hizo, ¿no? En algún momento hacía crisis electrográficas. Y esto es un paciente que tenía descargas periódicas generalizadas o bilaterales, pero con morfología trifásica. Y este paciente, cuando tienes eso y tienes una clínica, por ejemplo, de confusión, uno debe decir, ok, esta actividad me explica su confusión o hay algunas otras cosas que quizás puedan explicar. Este es un paciente con muchos disturbios metabólicos en el contexto de falla renal y la actividad trifásica siempre se ha descrito como que en alteraciones metabólicas, sobre todo hepáticas, pero un 15% de ondas trifásicas puede verse en crisis epilépticas o estatus epilépticos. O sea, cuando tienes este patrón y hay una explicación clara de estas puntas, en realidad no las tratamos. Cuando tienes esto y quizás la parte metabólica, infecciosa o lo demás no explica esa actividad, hacemos a veces pruebas terapéuticas para ver si el paciente mejora o no. Si el paciente mejora clínicamente y el eje mejora, pues el paciente está en crisis, pero si no, no. En este caso se hizo la prueba terapéutica, pero el paciente no mejoró. En realidad el paciente lo dializaron y luego mejoró. Entonces no estaba en crisis realmente, ¿no? Este es un video. Este es un paciente que lo admitieron por arresto cardíaco y ven esas ondas lentas, rítmicas, que solo están afectando a los electrodos frontopolares. Entonces, solo afecta un electrodo y cuando está esa actividad en las regiones fronto, cada vez que tenga una actividad que es FP1 y FP2, piensen de que puede ser un artefacto de los ojos, ¿no? Y este paciente estaba teniendo en realidad mioclonías palpebrales y que ese es un artefacto, pero si ven debajo, hay como actividades puntas, ¿no? Estas puntas sí son reales, ¿no? Era un paciente que está en un estatus mioclónico después de un arresto cardíaco. O sea, y este es otro paciente, entonces ahí ven en los primeros 6 segundos, como que se ve su actividad de fondo, el paciente acá parpadea, pero luego ven esta actividad, ¿no? Que tú dices, esto parecen puntas, muy puntiagudo, rítmico, está evolucionando, pareciera que frecuencias más rápidas, frecuencias más lentas, cada vez más rítmico, cambia en morfología. Ok, yo diría, esto puede ser una crisis, ¿verdad? Pero otro de los criterios que habíamos dicho es que tenga un campo eléctrico congruente, ¿no? Entonces, esta actividad está en CZ acá. Está en CZ, está en F4, está en P3, está en O2, como que está por muchos lados, ¿no? Entonces, eso no tiene tanto sentido y en realidad más que evoluciona, si ven las frecuencias, es 5 Hz siempre, ¿no? Entonces tiene 5 Hz, 5 Hz, 5 Hz, 5 Hz, no evoluciona en realidad ni siquiera en frecuencia. Este era un paciente que estaba moviendo la pierna, ¿no? Entonces siempre hay que... Ese es, en el eje ya con la experiencia es fácil decir esto es un artefacto, pero cuando uno empieza ya te entra la duda, quizás ver el video y ves, si ves un movimiento rítmico, entonces ahí, ¿no? Ahí la técnica de eje ayuda mucho, es decir, es para de mover y si la actividad en el eje desaparece, pues también es tu respuesta. Bueno, ya creo que ya estamos justo a tiempo, ya va a ser las 9. Hasta aquí era lo que les quería mostrar. En realidad mi intención no es que con esto ya pues decir de que ya van a saber todos los patrones dictales, porque esto es solo es un proceso de aprendizaje, ¿no? De ver y ver y ver, de, de a veces tener dudas y de recibir quizás el apoyo de alguien que tenga más experiencia y que te vaya enseñando, y luego de seguir viendo, leyendo, pero sobre todo de ver, ¿no? Ver y reportar, ver y reportar. Ojalá que ustedes puedan tener la oportunidad de leer con los doctores allá, ¿no? Con el doctor Barreto, la doctora Mirla, el doctor Hernández, que son los que leen, la doctora Leila, ¿no? Porque como residentes, en mi experiencia, nosotros, a pesar que tenemos la unidad de epilepsia con una cama, nuestra chamba era ver los electrodos, evaluar la semiología
y leer no era lo que hacíamos usualmente, ¿no? Pero por ahí siempre uno busca un tiempo para pegarse a los autores y quizás aprender de ellos, ¿no? En cada momento que se pueda, ¿no? Bueno, esto es lo que les tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. No sé si habrá algún comentario de los presentes. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por su exposición. Disculpe. Yo tenía una duda, Doc. Disculpe, a lo que es, por ejemplo, los patrones IRDA y los LPD. Justo cuando Ujú, mencionó que tenía que tener esa característica, ¿no? Que sea más de 10 segundos para poder considerarlo una crisis. ujú. Mi duda, Doc, era, por ejemplo, tal como lo mencionó, esos patrones evolutivos, esos patrones que empiezan, ¿no? Con el lentecimiento y ya posteriormente se manifiestan, ¿no? Como tal en patrones epileptiformes, ¿no? Como tal. Mi duda, Doc, es, ¿necesariamente tiene que pasar esa regla de los 10 segundos o tal vez quizás con el cambio nosotros podemos sospechar, ¿no? En pacientes sobre todo que están encefalopáticos y no tenemos una evidencia clínica, ¿no? Alguna evidencia motora de esas crisis. Claro, o sea, el patrón electrográfico, para decir una crisis electrográfica como tal, es que debe ser más de 10 segundos. Ahora, en el contexto de que tienes un paciente cefalopático, me gusta usar el término con confusión o con delirio, etcétera, y tienes una actividad en realidad tiene un término, ¿no? Se le llama ictal interictal continuo. Tiene sus propios criterios para decir, por ejemplo, si hablas de actividad periódica, debería ser más de un hertz, pero menos de 2,5 Hz, y que debe durar más de 10 segundos para que tú digas esto es un ictal interictal continuo, que puede ser una crisis probable, o si dura más del 20% de una hora de grabación, tú dices este es un ictal interictal continuo, que puede ser un estatus probable, y en esos casos la prueba terapéutica está indicada, ¿no? Si es que el síntoma es diferente y uno tiene correlación del eje con el síntoma, sobre todo con síntomas motores, ahí no importa el tiempo, ¿no? Pero para lo otro, sí importa el tiempo, aunque si tienes un patrón evolutivo que dura menos de 10 segundos y sin ninguna actividad clínica manifiesta, el término que se utiliza es BERDS, es BIRDS, que es Brief Potential Ictal Rhythmic Discharges, en donde también se requiere que esta actividad dice de que el paciente está en riesgo de tener crisis electrográficas o electroclínicas, y en estos pacientes hacer un eje continuo también ayuda, ¿no? Pero existen criterios para la actividad rítmica delta y para la actividad epileptiforme periódica, que es menos de 2,5 Hz, para decir cuándo esta actividad es ictal, interictal continuo. Y depende de la frecuencia y depende si es que hay un modificador plus, pero eso quizás lo van a ver en la actividad interictal, pero sí, sí existen esos criterios. Pero al final, en la clínica o en nuestro día a día, si tú sospechas de que este paciente está teniendo crisis no convulsivas, al final hacer una prueba terapéutica con un medicamento anticrisis epiléptica que no sea sedativo, vale la pena, ¿no? A menos de que tengas una fuerte contraindicación para usar medicación. Entonces, si quedó un poco claro, te respondí algo o no. Gracias, Doc, sí. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a dejar de compartir. Bueno, bueno, creo que ya no hay alguna pregunta adicional. Más bien, muchas gracias por su apoyo en estas charlas. Esperemos que también nos pueda apoyar en algunas charlas más adelante. Eh, Igualmente, agradecer a los presentes. Bueno, creo que eso sería todo por esta noche, doctor. Muchas gracias.
Ok, Diego, no, gracias a ti. Ya coordinamos para otras fechas si en algún otro tema. Saludos a todos los doctores y a las enfermeras ahí del piso 13. Un gusto. Chao, cuídense. Gracias, Dar. Buenas noches.